SER Podcast. Hola, muy buenos días. Enseguida les contamos las reacciones y el relato que ya están construyendo los partidos tras el resultado del domingo en Andalucía, pero a esta hora lo trascendental pasa todavía por los incendios que siguen devastando varias zonas del país, porque hoy empieza el verano y se estrena con un balance trágico, el del incendio más destructivo de la última década en España. Más de 30.000 hectáreas quemadas en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Ceniza, solo ceniza, con toda y eso que ha quedado las ventanas, persianas completamente bajado y aún así ha entrado por todos los lados. Esos castaños, todo eso, se habían librado. El fuego marchó para abajo, hasta el otro pueblo. Lo dejaron volver para arriba otra vez y nos ha quemado toda la sierra esa. Y de ahí pues ya subió todo y fue cuando se ha ido continuando para arriba hasta... Pues yo no sé hasta dónde llegaría todo esto. Por no atacarlo en su momento. Son los vecinos de Ferrera de Arriba. Es un pueblo de apenas 400 habitantes en Zamora, en el corazón de la sierra, y donde el fuego ha quemado los castaños centenarios que habían plantado sus abuelos. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. El relato de los vecinos es el relato de cómo el fuego puede devastar la zona y cómo en cuestión de horas puede acabar con la principal fuente de ingresos de un pequeño pueblo de la España más interior. El incendio, lo decíamos ayer, está estabilizado, pero sigue activo. Y los trabajadores miran al cielo porque ojalá la lluvia prevista para hoy ayude a apagar este incendio, que es ya, como decías, el más virulento de la última década. Y hay otros fuegos que siguen también activos en este momento. Sigue siendo muy preocupante la evolución de varios fuegos en Navarra, donde cientos de vecinos siguen sin poder volver a sus casas. La policía ha detenido al presunto autor de uno de los fuegos. Pamplona Mayotazu, buenos días. Buenos días. Sí, el presunto autor del incendio de Yesa, que ha calcinado unas 60 hectáreas, ha sido detenido en Aragón. El fuego ha afectado a la Muga con Navarra, en esa zona de Yesa, y obligaba ayer por la tarde a cortar la autovía 21 y a desalojar preventivamente a los turistas y a 2 monjes del monasterio de Leire, donde la semana pasada se declaró otro incendio. En estos momentos Aragón y Navarra trabajan de manera conjunta en la zona. En la comunidad foral la situación sigue siendo preocupante, si bien ha mejorado a estas horas. Inquietud por la situación del incendio de Ujue, que obligó ayer por la noche a desalojar otra vez el pueblo nuevo de Gallipienzo. En estos momentos sigue fuera de sus casas el vecindario de 6 localidades. Eso sí, uno de los principales focos, el del sur de la Sierra del Perdón, está ya en fase de estabilización. Y atentos también a otro incendio en Teruel que ha obligado al desalojo de una residencia de ancianos. Concha Hernández, buenos días. Buenos días. El viento se ha ido calmando en las últimas horas, lo que facilita el trabajo que realizan los medios del Gobierno de Aragón, que desde ayer trabajan para estabilizar este incendio, en el que ya han ardido cerca de 1.000 hectáreas. El fuego obligó a desalojar, como decías, la residencia de ancianos de Burbáguena, mayores que fueron trasladados a otros centros asistenciales de Gea de Albarracín, Calamocha y a casa de familiares. También tuvieron que ser confinados en sus viviendas los vecinos de Luco de Giloca debido al humo. El incendio obligó a cortar la Nacional 234 entre Burbáguena y Báguena, y hubo preocupación de que se propagase a la localidad de Anento, ya en la provincia de Zaragoza. Hoy se incorpora la unidad militar de emergencias a los trabajos de extinción. 2 días después de las elecciones andaluzas, la resaca de los comicios deja 2 lecturas. Por un lado, la autonómica, con la aplastante victoria de un Moreno Bonilla, que ahora debe demostrar cómo combina esa voluntad de gobernar para todos con las facilidades que otorga la mayoría absoluta. Y por otra, la nacional, con un PP crecido, pero aparentemente prudente, y un PSOE que quiere separar los resultados andaluces de las expectativas de Sánchez para el siguiente ciclo electoral. Alberto Núñez Feijóo reúne esta mañana la Junta Directiva Nacional del PP. Habrá discurso del líder y habrá también discurso del nuevo hombre estrella en Génova, Juanma Moreno. El Partido Popular quiere trasladar los buenos resultados al tablero nacional y señalan la puerta de salida a Pedro Sánchez. En el PSOE no dudan en agotar la legislatura y leen los resultados solo en clave andaluza. Felipe Sicilia, PSOE, Elías Bendodo, PP. El presidente del gobierno lo que ha venido a decir es que el gobierno está fuerte, que el gobierno está sólido, que hay legislatura evidentemente hasta el final, y que ahora lo que toca es demostrar de manera clara que el gobierno está preocupado de lo que le preocupa a la ciudadanía. El Partido Popular no tiene techo, porque si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo.
El otro foco del relato político del martes sigue en la Comunidad Valenciana. Hoy con la ejecutiva de Compromís, donde el partido de Oltra va a analizar el impacto y la respuesta de la vicepresidenta a la imputación, recuerden, por supuestamente encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. El presidente Ximo Puig aprieta. Els temps en política son els temps que... Los tiempos en política son los tiempos que sean necesarios. Es una reflexión coral, no personal. Tendremos tiempo esta semana de concretar más pronto que tarde. No, més pronto que tarde. Fuera de nuestro país podemos hablar de turbulencias políticas en Francia. Porque Mélenchon se estrena como líder de la oposición anunciando una moción de censura. Les macronistes tentent une opération. Será el próximo mes de julio, nace muerta, porque Macron ya no tiene mayoría absoluta en la Asamblea, pero las cuentas tampoco salen a la izquierda. Pero es un primer aviso, el comienzo de una legislatura muy difícil para su gobierno. Hoy Emmanuel Macron comienza una ronda de contactos con los partidos que aspiran a gobernar el gobierno, se reúne con Marine Le Pen y precisamente con Mélenchon. ¿Y en Israel? El gobierno de coalición de Bennett anuncia que disuelve el Parlamento la semana que viene y adelanta las elecciones. Hasta los comicios, el ministro de Exteriores, Lapid, se hará cargo del Ejecutivo. Divisiones internas, diferencias políticas y de criterio en el enfoque del conflicto Israel-Palestino ha acabado fracturando al gobierno de coalición. Serán las quintas elecciones en 3 años y medio. Pues así comienza este martes 21 de junio, que como decíamos comienza el verano y se estrena con temperaturas más bajas, Enrique. Se va a notar sobre todo en el este y en el sur de la península. Habrá sol y cielos despejados en casi todo el país, salvo en el norte peninsular, con cielos cubiertos y algunos chubascos en Galicia, que no se descarta además que se extiendan al Alto Ebro. Se espera calima en Baleares y en el este de Canarias. Será cuestión de días, porque viene un verano muy caluroso, un verano, Ángels, que comienza oficialmente a las 11 de la mañana y 14 minutos hora peninsular. Hoy por hoy, Ángels Barceló. En 10 días expira el decreto de medidas contra la crisis y a falta de un acuerdo dentro del Gobierno y sin cerrar posibles apoyos en el Parlamento, la realidad es que los carburantes siguen registrando máximos históricos, minimizando el efecto de la subvención del Ejecutivo, Enrique. En Península y en Baleares ya pagamos de media 2,14 € por la gasolina y 2,10 para el diésel, con diferencias de hasta €1 si comparamos una gasolinera de Huelva, por ejemplo, con una de Navarra. Llenar un depósito de gasolina de 50 litros cuesta hoy 39 € más que hace un año. Suben los precios y suben también los beneficios de las petroleras. Sus márgenes de beneficio han pasado del 11% en 2013 al 21% en el año 2021, el año pasado. Nuestro país además ha pasado de tener la gasolina y el diésel más baratas de toda la Unión Europea a estar entre los 10 países más caros. La OCU y la Federación de Transportistas FENADISMER exigen medidas para frenar la especulación. Sus portavoces estuvieron anoche en Hora 25. Hace falta tomar medidas inmediatas por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, que están justificadas ante una situación tan excepcional como la actual. Tiene que intervenir el mercado de los combustibles. Las compañías petroleras, las operadoras, están teniendo ingresos millonarios. Un poco lo que pasaba con las eléctricas, estos famosos ingresos llovidos del cielo, que ya al final se conocen así, ¿no? Con esa descripción, con esa calificación. Creemos que está pasando un poco lo mismo y creemos que no es justo y creemos que es un momento para todos arrimar el hombro, porque es que si no se va a quedar mucha gente por el camino. Los transportistas piden al Gobierno medidas específicas para el sector ahora que el Gobierno está negociando la prórroga del paquete. Y sobre la mesa está, por ejemplo, que el descuento a las gasolinas sea progresivo y la posibilidad de introducir un cheque de 300 € para las familias más vulnerables. Esta última es una propuesta que anunciaba anoche en Twitter la vicepresidenta Yolanda Díaz y añade también una subida al impuesto de sociedades a las compañías eléctricas de 10 puntos. Es la propuesta de Díaz ahora que el precio de la energía sigue subiendo a pesar del tope del precio del gas. Sira Valdés. El precio de la luz en el mercado mayorista baja ligeramente este martes, costará un 6% menos que ayer, 9,5 € menos y se sitúa en 148,03 €, por lo que es un importe un 31% más bajo que el registrado el pasado martes, que fue el último día en que el mecanismo de fijación de precios operaba sin el tope al gas. Un importe al que hay que sumarle precisamente la diferencia entre ese tope, que se sitúa ahora en 40 € megavatio hora, y el precio real del gas, con el que se retribuye a las tecnologías que, como los ciclos combinados, necesitan de esa materia prima en la producción de energía. Esa diferencia es este martes de 122 € megavatio hora, por lo que el precio final se queda ligeramente por encima de los 270 €, un importe muy elevado, pero que está por debajo del que pagarán en otros países de nuestro alrededor, como en Francia, donde el pool superará los 350 € megavatio hora, o en Alemania, donde rozará los 290 €.
El aumento en el precio de la luz es una de las consecuencias de la guerra en Ucrania, un conflicto que lleva ya 118 días y que esta semana nos dejará varias citas fundamentales en el plano diplomático. Por un lado, en Europa, la celebración de la cumbre de jefes de Estado que comienza el jueves y que va a debatir si se otorga o no a Ucrania el estatus de país candidato. Y por otro, las negociaciones para la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, un ingreso que sigue obstaculizando Turquía. Las delegaciones de los países nórdicos se han reunido con el gobierno turco. Parece que con avances, pero no está cerrado que haya apoyo unánime a su ingreso en la cumbre de la Alianza de la semana que viene en Madrid. Informa desde Turquía Luis Miquel Hurtado. El gobierno turco calificó de constructiva esta nueva ronda de negociaciones llevada a cabo con suecos y finlandeses. Pero todavía no es suficiente, insistió el portavoz presidencial Kalin, quien ayer dio a entender que la luz verde turca no llegará a tiempo para la cumbre de la semana que viene en Madrid. Eso significa que los representantes de Suecia y Finlandia no podrán sentarse formalmente en la mesa de la Alianza Transatlántica y que tendrán que buscar nuevas formas de aplacar las exigencias turcas de que lidien con lo que, según Turquía, es un problema de tolerancia del terrorismo. El presidente turco ha hecho sus propios cálculos. Su enfrentamiento con suecos y finlandeses genera réditos políticos internos justo cuando la economía cojea y más necesita remontar en las encuestas. A un año de las elecciones, pero ya metido en campaña, el líder turco necesita anotarse una victoria política doméstica antes de permitir la expansión de la OTAN. Y desde Rusia, el periodista Dmitry Muratov ha vendido su medalla del Premio Nobel de la Paz en una subasta en Nueva York por 98 millones de euros, un dinero que dice que va a destinar a UNICEF para ayudar a los niños ucranianos. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El otro día ya les hablábamos de las plazas MIR que se quedan sin cubrir, plazas MIR de atención primaria no se cubren porque a pesar de que hay plazas, los recién graduados prefieren otra especialización por la precariedad en la primaria. Se quedaron entonces más de 200 plazas sin cubrir, entonces el Ministerio de Sanidad tuvo que abrir una bolsa extraordinaria para los médicos extranjeros, pero esto tampoco ha resuelto el problema porque la mitad de las vacantes siguen desiertas. Informa Teresa Rubio. Que hayan quedado plazas vacantes es lo lógico para Lorenzo Armenteros, presidente de la Sociedad Española de Medicina General. Dadas las condiciones de las plazas que quedaban, no cumplían las expectativas ni siquiera para un médico que prefiere repetir el MIR antes de optar a una plaza de familia. Vicente Matas, médico experto en recursos humanos, cree que la solución hubiera sido bajar la nota de corte para las plazas vacantes. Eso hubiera posibilitado que 565 médicos que se habían examinado pasaran el corte y de estos 565, 321 eran españoles, que hay mucha más posibilidad de que hubieran elegido esas plazas. También habrá que estar pendientes de la toma de posesión de las plazas sí adjudicadas, porque el año pasado hasta 60 médicos decidieron no ocupar su puesto en el centro de salud. Y en la agenda del día, la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva Ley de Universidades, una norma que contempla más inversión y que reduce la temporalidad de los profesores. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Buenos días. Las universidades tendrán hasta diciembre de 2024 para estabilizar a sus docentes asociados. Los contratos temporales no podrán superar el 8%. Hasta ahora el límite era del 40%. Es la tercera reforma universitaria en democracia y va más allá del estudiante tradicional, el joven entre 18 y 25 años. Ahora los trabajadores con experiencia laboral pero sin bachillerato o selectividad podrán estudiar una carrera. Se implantarán también microformaciones para incentivar el estudio en todas las etapas de la vida. El texto incluye además la extensión de tasas universitarias para las víctimas de violencia de género, una medida que olvidaron en el primer borrador. El ministro de Universidades, Joan Subirats, dará todos los detalles de la ley en rueda de prensa hoy cuando termine el Consejo de Ministros. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. De la crónica internacional, Israel, lo avanzábamos en portada, vuelve a las elecciones en octubre, las quintas en 3 años y medio. Informa desde el país Mikel Ayestarán. Israel está a las puertas de las quintas elecciones de los últimos 3 años y Benjamin Netanyahu se ve cada vez más cerca del regreso al poder. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Exteriores Yair Lapid han acordado votar la disolución de la Cámara la próxima semana. El gobierno israelí, que logró desbancar a Netanyahu, acaba de cumplir un año y sus responsables aseguran que han realizado todos los esfuerzos posibles para mantenerlo vivo. Tras la disolución del Parlamento, Lapid será el nuevo primer ministro interino hasta la celebración de elecciones, cuya fecha podría ser el 25 de octubre, según los medios locales. Esto significa que será el encargado de recibir a Joe Biden en la visita oficial del presidente de Estados Unidos el próximo 13 de julio. Netanyahu se ve ya como claro ganador en esos comicios y anuncia la formación de un amplio gobierno nacional liderado por el Likud. Queda en el aire saber el impacto del proceso por corrupción al que se enfrenta el ex primer ministro.
En Portugal, el primer ministro ha anunciado un aumento histórico de las pensiones y de los salarios públicos para hacer frente a la inflación. Lisboa, Lucas Font. El primer ministro portugués ha garantizado que se mantendrá la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación y que se mejorarán los salarios de los funcionarios el próximo año, unos aumentos que forman parte del objetivo del gobierno de subir el sueldo medio del país un 20% hasta 2026. El peso de los salarios en el Producto Interior Bruto tiene que alcanzar la media europea. Si tenemos un mayor crecimiento, también tiene que haber una distribución justa, ha dicho Costa, quien ha calificado de histórico el aumento del próximo año. Pero los sindicatos piden una subida extraordinaria de los salarios públicos ya este año para compensar la inflación y mantienen por ahora las manifestaciones y huelgas convocadas a contener la inflación sin alterar los presupuestos de este año. Y en Reino Unido comienza una huelga de trenes que suspende durante 3 días este servicio en el país. Corresponsal Begoña Arce. Hoy comienza en el Reino Unido la mayor huelga nacional de ferrocarriles de los últimos 30 años. Un paro de 3 días, martes, jueves y sábado, a escala nacional, lo que en la práctica significa la cancelación de los servicios ferroviarios a lo largo de toda la semana. Los sindicatos protestan por los salarios que no reflejan el aumento del coste de la vida, además de los recortes de personal y las condiciones de trabajo. La recomendación a los usuarios es buscar un medio alternativo de transporte para desplazarse, algo que no es tan fácil. La huelga de trenes coincide hoy en Londres con otra huelga, esta vez la del metro. Problemas graves también en los aeropuertos británicos. Desde Semana Santa se han producido miles de cancelaciones de vuelos en los aeropuertos londinenses de Heathrow y de Gatwick y también en Manchester y en otros puntos del país. Falta personal para atender el volumen de pasajeros que vuelve a viajar. Hay problemas informáticos y problemas técnicos con el transporte de los equipajes. El lunes 5.000 pasajeros vieron por ese motivo cancelados sus vuelos en Heathrow, donde se apilan miles de maletas. Las vacaciones de verano se presentan complicadas y EasyJet ha anunciado que suprimirá el 7% de los 160.000 vuelos programados entre julio y septiembre. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.